Bueno, volvemos, ya estamos en conexión con Bruselas. Adelante, señor Lobo, está a punto de entrar ya con nosotros José Miguel Arranz. Le vamos a hacer esa Muy entrevista bien. prometida. Mientras tanto, Lobo, adelante. Bueno, pues hoy voy a hacer un casi monográfico de Sánchez porque ha tenido 2 semanas tremendas y vamos a entender a qué me refiero. Vamos a hablar primero del EUCO, del Consejo de Jefes de Estado de la Unión Europea, y luego del tema del Sáhara. Y las dos cosas están tremendamente interrelacionadas y vamos a ver hasta qué punto. Y esto es una sección que va a valer para definir lo que es la figura de Sánchez, que la conocemos, pero ha sido, a mi entender, y como yo leo los acontecimientos, tremendo y muy, muy revelador. Bueno, empezamos con el EUCO, el Consejo de Jefes de Estado de la Unión Europea. Todo el mundo está esperando que Europa iba a hablar de Biden, de la primera participación de Biden en este Consejo de Jefes de Estado de la Unión Europea, en la que se iba a hablar de la invasión de Rusia a Ucrania, y toda Europa ha acabado hablando de cómo Sánchez se levantó de una mesa de negociación. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Y aquí voy a hablar de Iberia, tanto de Portugal como de España, pero fundamentalmente Sánchez ha liderado esta estrategia. Presentaron en el Consejo de Jefes de Estado la posibilidad de limitar el precio del gas. Esto está relacionado con lo que hablamos de la semana pasada, del grid eléctrico, del pool eléctrico, en el que se iba haciendo una previsión de lo que iba a pasar al día siguiente en cuanto al consumo de electricidad. Se iban comprando las energías más baratas y el porcentaje final pues era con la energía más cara, que es la que determina el precio de la luz de ese día. Y como suele ser el gas la más cara, y el gas está por las nubes, entre otras cosas por el conflicto de Ucrania, pues tenemos unos precios de gas absolutamente altos. Eso unido a todo lo que hablamos de puertas giratorias y demás. Entonces, ¿qué dice Sánchez, apoyado por Costa? Eh, Queremos que en la península ibérica tengamos la posibilidad de limitar el precio del gas, ese régimen marginalista del que hablamos la semana pasada. Hay que entender que Sánchez llegaba en horas bajas. La semana pasada había pasado la crisis del Sáhara, de la que vamos a hablar a continuación. Eh, Esto no es un tema nuevo. Desde septiembre, el gobierno de Sánchez lleva con esta batalla. Había prometido que para finales de año los usuarios iban a pagar menos por la luz. Teresa Rivera, la ministra, se había puesto manos a la obra, está trabajando a fondo, pero hasta el día de viernes, de hace 2 días, la respuesta de la Comisión y del Consejo y todos los jefes de Estado había sido negativa, porque el mercado eléctrico es un mercado común, es un mercado europeo en el que las normas son iguales para todos los estados. Entonces, esta estrategia que defendían Costa y Sánchez en la península ibérica se encontraba con la resistencia usual de Alemania y Holanda, pero Sánchez comenzó una estrategia de comunicación días antes de este consejo tremendo. Una campaña de comunicación en la prensa eh, prácticamente diaria en la semana anterior a la cumbre. Se reunió con Michel, el presidente del Consejo, con van der Leyen, la presidenta de la Comisión. Teresa Rivera se reunió con su homóloga alemana para intentar convencer a los alemanes. Hubo muchísimo movimiento diplomático. Y hay que recordar que tanto España como Portugal son países tradicionalmente muy europeístas y países de consenso, que jamás alzan la voz. Ni en las circunstancias más difíciles ha habido muy pocas veces en las que levanten la voz. Hubo un conato de Sánchez con la primera ministra finlandesa cuando se aprobó, de lo que ya hablamos, el fondo de rescate tras la pandemia, pero nunca había tenido una posición tan agresiva y nunca se esperaba algo así. ¿Cuál era el miedo de Alemania y Holanda? ¿Por qué esa resistencia? Porque ellos decían, bueno, si aceptamos ese precio de la luz, esa limitación al gas, esto puede desequilibrar el mercado europeo. Puede que España empiece a mandar energía más barata, que nos afecte a los franceses, que por ejemplo tenemos mucha energía nuclear, o Alemania, que tiene mucho gas. ¿Cuál fue la respuesta de España? Que fue muy inteligente, de usar la carta de que Iberia es una isla energética. ¿Qué quiere decir esto? La península ibérica funciona casi como una isla en el sentido de que casi no tiene conexiones con Europa. Solo un 3% de la energía entre España y Europa está interconectada. Solo un 3%. Es decir, casi no hay ningún flujo. Es decir, todo lo que se produce en la península ibérica se consume en la península ibérica. Muy poquito se vende y muy poquito se compra. Entonces, Sánchez
con una estrategia muy clara y muy agresiva, intentó convencer a los alemanes y a los holandeses de que esta medida no les iba a afectar en absoluto. Hay una cuestión de principios de la que hemos hablado durante años, tanto de los holandeses como de los alemanes, una desconfianza histórica, y en un momento del Consejo, un periodista francés hizo una filtración en Twitter diciendo que Sánchez iba a vetar la decisión del Consejo. Llegar a ese punto hay que estar muy seguro de lo que quieres hacer y es una acusación muy peligrosa. Sánchez en ese mismo momento se levantó, y es cierto, se levantó de la mesa de negociación y Charles Michel pidió un receso. Un gesto así necesita de una gran audacia y de una gran seguridad, porque te puede salir muy mal. Pero a Sánchez le salió bien. Von der Leyen aceptó que los ibéricos, Costa y Sánchez, mandaran esta semana entrante una propuesta de fijación de un límite máximo del precio del gas, lo cual, si se acepta, y parece que se va a aceptar, va a tener un efecto claro sobre la factura de la luz en la península ibérica. Esto es Lobo, una victoria moral. una pregunta. ¿Estás haciendo como lo que hablábamos con Alo de retransmitir para generar emoción y tal? Es Te digo que porque estamos enganchados todos a ver qué nos pues cuenta. estaros Fíjate, enganchados porque esto, que yo esto iba a es, hacer esto, yo iba a hacer una broma hace un momento y me la he callado porque esto no es el no comienzo. procedía a decir que a lo mejor era que Sánchez se estaba meando y por eso se levantó. O sea, quiero decir, por eso Bueno, estamos esto, callados no esto es el diciendo eso. comienzo. No, yo iba a decir una broma también que digo, de haberle salido mal el pulso, nos podíamos haber quedado sin participar en Eurovisión. Pero bueno, ya me hace más bromas sobre Eurovisión. Oye, Bueno, señor Lobo, lo siento, he abierto la veda no, y yo solo no, quería no, hacer no un os preocupéis. Movimiento Audaz le ha salido bien y si le sale bien y lo acepta la Comisión Europea, va a tener un efecto directo en la factura de la luz y la luz en la península ibérica va a ser más barata. Y ahora venimos a hablar del Sáhara. Y diréis, ¿pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues vamos a hablar del Sáhara y vamos a entender la relación que tiene y lo que es Sánchez. Y, y a veces se nos escapa lo animal político que es este señor. Y me voy a explicar. Sánchez, en abril de 2021, perdona, el año pasado, ingresa líder del Frente Polisario, líder saharaui por Ingresa COVID en un hospital español. en un hospital español. Es ciudadano español, ingresa, Marruecos se pilla un berrinche Ahora hay que y decir que le abre... autorizó a ingresar, ¿no? No es que lo ingresara él No, la autoriza a ingresar. Marruecos se pilla un berrinche, hay una crisis migratoria tremenda, que es como responde siempre Marruecos. Vosotros me fastidiáis, yo relajo la migración. Recordemos que pagamos a Turquía y a los marroquíes para que contengan la migración en esa política vergonzosa de la Unión Europea. 10.000 inmigrantes llegan a Ceuta y Melilla, muchos de ellos niños. Tenemos esas imágenes marcadas a fuego en la cabeza. No solo eso, retira la embajadora de Marruecos y aire a la extrema derecha. Vox sube por las nubes. Sánchez la semana pasada decide unilateralmente reconocer el plan de Marruecos de autonomía del Sáhara Occidental. Contexto histórico, hace unas semanas hablamos brevemente de lo que pasó en el Sáhara en el 75. España, como potencia colonizadora, literalmente abandona el Sáhara y abandona a sus ciudadanos españoles del Sáhara con DNI español. Esos territorios son ocupados ilegalmente por Marruecos y por Mauritania. Empieza una guerra ilegal que culmina en el año 91 con una resolución de Naciones Unidas en el que se fija la posibilidad o no, o la obligación de que en el Sahara haya un referéndum de autodeterminación y se reconoce al Frente Polisario como interlocutor lícito y legal. Al Sahara le apoya Argelia. Quedaros con este dato. Las consecuencias de esta crisis del Sáhara las conocemos, los campos de refugiados de Tinduf con 175.000 personas, 3 generaciones en campos de refugiados de saharauis absolutamente desesperados. La consecuencia de esta decisión de Sánchez de la semana pasada unilateral es que, todos lo sabemos, es una decisión ilegal que va contra el derecho internacional y contra el propio el programa electoral del Partido Socialista y su tradición histórica y su posición histórica. Marruecos decide dar por cerrada la crisis diplomática, devuelve a la embajadora a Madrid, pero hay un gran pero, es Argelia. Argelia tiene un conflicto histórico con Marruecos
relativo al Sahara, porque Argelia apoya al Sahara. Este conflicto se ha enconado en los últimos tiempos y Argelia, que es uno de nuestros principales suministradores de gas, y ahora todo empieza a tener sentido, decidió cerrar el gasoducto que pasa por Marruecos, lo cual afectó y afecta a la cantidad de gas que recibimos de Argelia y a su precio. Y aquí está la clave de todo. No se entendió muy bien esta decisión de Sánchez, que parecía el peor momento, con una crisis de suministro de gas por el conflicto de Ucrania, por una escalada de precios de la luz por este régimen marginalista que explicamos, pero ahora entendemos algo que no comprendimos en su momento y lo hemos entendido en el EUCO, en el Consejo de Ministros de Jefes de Estados de la Unión Europea. Sánchez ha decidido traicionar a su programa electoral, ha decidido traicionar al pueblo saharaui con el objetivo de tener un control migratorio de Marruecos, no dar más aire a la extrema derecha y al mismo tiempo se ha garantizado que cualquier repercusión que esto tenga con Algeria en cuanto a reducción de cantidad de gas y por lo tanto aumento de precios no tenga una consecuencia en la factura de la luz de los ciudadanos españoles. Es una jugada maestra, no sé si lo he explicado bien, pero Sí, realmente Yo es no una... termino de entender pero- la relación. Yo sí entiendo la relación, pero no entiendo una cosa. O sea, ¿cómo, o sea, se va a limitar ficticiamente el precio al gas si se acepta esa propuesta? Pero entonces, quiero No, decir, se va a limitar para la determinación del precio de la luz. El precio del gas va a estar por vale. las nubes, Ah, vale, ¿vale? vale, vale, vale. Vale. Pero para el precio de la luz se va a fijar un límite de 180 euros. Ya Claro, está. como lo que Aunque explicó la nosotros paguemos semana. 400 euros, lo que le vamos a proponer, se le va a proponer a España y Portugal a la Comisión Europea es que para términos de la luz en ese mercado marginalista no cuente más de 180 euros. Es decir, que la factura de la luz no va a subir de 180 euros en España, pase lo que pase con el gas. Si Argelia se cabrea como una mona porque hemos reconocido a Marruecos su posición del Sahara, da absolutamente igual. Si Argelia está disminuyendo la cantidad de gas que exporta a Europa, que exporta un 28%, y estamos exportando un 30% ya a Estados Unidos, que a precios 4 veces más caros, da igual. Tampoco consumimos tanto gas. No somos Alemania, que dependemos mucho del gas. Producimos mucha energía a nivel de, de renovables. Ujú. Con esto vemos un movimiento audaz, no por eso positivo, pero define mucho lo que es Sánchez. Un hombre que, recordemos, le echaron del partido, al día siguiente denunció a Telefónica y al Banco Santander por impedirle hacer un gobierno de coalición con Podemos, cogió un coche, se fue delegación por delegación, ganó unas primarias, echó a Susana Díaz, echó a la ministra Zelaya cuando hubo una crisis con Marruecos y ha dado un golpe sobre la mesa que estratégicamente es increíble, pero le define para bien o para mal Y como también presidente. muy perverso, porque cuando te toca a ti ser el que es ocupar el papel que ocupa ahora el Sahara o los saharauis, Hombre, claro. pues a Por Pedro supuesto. Sánchez le va a importar una Pero, mierda. bueno, o sea, y lo que explicaba la semana pasada el señor Lobo es que como el precio se basaba en el precio más caro, que era el del gas, al conseguir esto, pues claro, por otro lado tenía razón cuando explicaba el otro en la rueda de prensa, dice, es que nosotros hacemos un 45% de energías renovables y Portugal un 60%. O sea, Sí, estamos a la cabeza de Europa, no tenemos sí, por qué vernos sí. en los mismos Sí, sí, prejuicios pero, que ellos. o sea, Prejuicios. él arriesgó a enfadar a Argelia y si le llega a salir mal lo de Leuco, Sí. pues hubiera estado un problema. Es un movimiento estratégico Pero tremendamente audaz. ¿qué miedo podía tener Europa del plante de España? Es como decir, me levanto. Entonces te pregunto, Lobo, señor Lobo, ¿qué miedo, o sea, qué capacidad de presión tiene España cuando se levanta de la mesa y se va? Podrían haber Lo que dicho, podía haber pues sido ya es que volverá, pues ya cierra al sí, salir, sí, ¿no? Pero podría haber sido muy fácil volver a salir y aquí no aceptamos un precio máximo del gas. Si Argelia sabe que España está en dificultades, reduce la cantidad de gas, aumentan los precios y nuestra factura de luz se hubiera ido a 500 euros, no a pero los cuando él 180 se de gasoil. levanta, ¿por qué sabía o pensaba que podía con ese gesto presionar a Europa y que no le tomaran como a un don nadie? Eso no lo sabremos. Hizo una estrategia tremenda de comunicación y de reuniones con... O sea, ya lo sabían que podía ser. O sea, él avisa. O sea, cuando eso lo haces, todas las delegaciones están avisadas de que llegado a ese punto él lo puede hacer. Pero la realidad fue que fue por una filtración y fue una decisión aparentemente
suya. Es un hombre audaz, y audaz en el sentido de que asume riesgos que a veces son increíbles y pueden ser imprevisibles, y esta vez le ha salido bien. En Europa le está saliendo casi todo bien, ¿no?